Mi esposa tomó todos mis ahorros y llevó a toda su familia de viaje. Ella dijo, no te invitamos porque les caes mal. Moví todos mis contactos para arruinarles todo el viaje. Mi nombre es Martín, tengo 31 años y hasta hace poco estaba convencido de que había tomado la mejor decisión de mi vida al casarme con Pamela. Ahora veo muchas cosas de una manera diferente. No porque nuestra relación haya sido perfecta, porque ninguna lo es, sino porque jamás imaginé que alguien a quien amaba pudiera tomar decisiones tan importantes sin siquiera considerarme. Para entender lo que ocurrió, tengo que explicar un poco nuestra historia. Conocí a Pamela hace aproximadamente 3 años. Ella tenía 27 años y trabajaba como abogada en un despacho reconocido de la ciudad. Yo, por mi parte, era transportista. Desde joven me había dedicado al transporte de mercancías. No tenía un título universitario ni trabajaba en una oficina, pero siempre había sido una persona responsable. Mi trabajo consistía en pasar muchos días en carretera, entregar mercancía, cumplir horarios y asegurarme de que todo llegara en buenas condiciones. No era un trabajo sencillo. Había días largos, viajes complicados y muchas horas lejos de casa. Pero me gustaba. Me permitía tener estabilidad económica y, sobre todo, me había enseñado el valor de ganarme las cosas por mí mismo. Cuando conocí a Pamela, la diferencia entre nuestras profesiones nunca fue un problema para nosotros. Al menos no al principio. Ella nunca me hizo sentir menos por mi trabajo. De hecho, me decía que admiraba que fuera alguien disciplinado y que tuviera objetivos claros. Yo también admiraba mucho de ella. Era inteligente, dedicada y tenía una gran capacidad para resolver problemas. Me gustaba escucharla hablar sobre sus casos y sobre cómo ayudaba a sus clientes. Pensaba que éramos una buena combinación. Ella tenía una carrera profesional muy exitosa y yo tenía una vida más sencilla, pero sentía que nos complementábamos. El problema no era Pamela. El problema era su familia. Desde el principio noté que no me recibieron igual. No fueron abiertamente groseros conmigo al inicio, pero sí había comentarios y actitudes que dejaban claro lo que pensaban. La primera vez que fui a una reunión familiar, uno de sus tíos me preguntó: ¿Y tú exactamente a qué te dedicas? Le expliqué que era transportista. Respondió: Ah, entiendo. No dijo nada más. Pero la manera en que lo dijo dejó claro que no era lo que esperaba. Con el tiempo empecé a notar que la familia de Pamela tenía una imagen muy específica del tipo de persona con la que ella debía estar. Para ellos, Pamela era una mujer con una carrera importante y merecía a alguien a su altura. Y según ellos, yo no encajaba en esa descripción. El problema empeoró cuando descubrí que antes de mi Pamela había tenido una relación con alguien llamado Ricardo. Ricardo también era abogado. Pero no era simplemente un abogado cualquiera. Según la familia de Pamela, era exactamente el tipo de persona que ellos querían para ella. Tenía un puesto importante en una firma reconocida, ganaba mucho dinero y tenía contactos dentro del mundo profesional. Muchas veces escuché comentarios sobre él. No directamente hacia mí, pero sí lo suficientemente cerca como para que los escuchara. Pamela pudo haber tenido una vida diferente. Ella estaba destinada para algo mejor. No entiendo cómo terminó con alguien que pasa la vida manejando. Esas frases dolían. No porque pensara que mi trabajo fuera menos importante, sino porque venían de personas que supuestamente debían aceptar a la persona que Pamela había elegido. Lo que más me molestaba era que Pamela nunca les ponía un límite claro. Cuando le decía cómo me hacían sentir esos comentarios, ella respondía: no les hagas caso. Pero son tu familia. Así son ellos. ¿Y está bien? Ella suspiraba. No quiero discutir con ellos por eso. Intentaba entenderla. Sabía que enfrentarse a una familia no era fácil. Además, Pamela me aseguraba que me había elegido a mí. Y yo quería creerle. Con el tiempo nuestra relación avanzó. Nos mudamos juntos. Comenzamos a hacer planes. Hablamos de matrimonio. A pesar de los problemas con su familia, yo pensaba que lo importante era que nosotros estábamos bien.
Finalmente, después de varios años de relación, decidimos casarnos. La boda fue pequeña. No queríamos gastar una cantidad enorme de dinero. Preferimos guardar parte de nuestros ahorros para comenzar nuestra vida juntos. Fue uno de los días más importantes de mi vida. Recuerdo verla caminar hacia mí y pensar que todos los problemas habían valido la pena. Pensé que después de casarnos las cosas cambiarían. Pensé que ahora éramos oficialmente una familia y que las opiniones externas tendrían menos peso. Pero me equivoqué. Apenas llevábamos un mes de casados cuando ocurrió todo. Algo importante para entender la historia es que todavía no habíamos tenido nuestra luna de miel. No fue porque no quisiéramos. De hecho, ambos estábamos emocionados por viajar. Pero decidimos posponerla. Pamela tenía varios casos importantes en el despacho y me dijo que si viajábamos en ese momento estaría demasiado preocupada por el trabajo. Yo entendí. Le dije que no había problema. Prefería que disfrutáramos el viaje cuando ambos pudiéramos estar tranquilos. Durante ese mes seguimos con nuestra rutina normal. Yo trabajaba. Ella iba al despacho. Algunos días cenábamos juntos y hablábamos sobre nuestros planes. Parecía una etapa normal de recién casados. Hasta que un día ocurrió algo extraño. Recuerdo que era una mañana cualquiera. Yo estaba preparando algunas cosas antes de salir a trabajar cuando vi a Pamela bajando las escaleras con una maleta. Me sorprendió porque no tenía planeado ningún viaje. ¿Te vas a algún lado?, le pregunté. Ella parecía tranquila. Demasiado tranquila. No. ¿Entonces por qué llevas una maleta? Pamela miró la maleta. Ah, esto. Sí. Es ropa de mi prima. La miré confundido. ¿Ropa de tu prima? Sí. Me pidió que se la guardara porque no tenía espacio en su casa. ¿Y por qué la llevas ahora? Se la voy a entregar después. Ahorita regreso. No le di demasiada importancia. Me parecía una explicación normal. Está bien. Ella tomó sus llaves. No me voy a tardar. De acuerdo. Esa fue la última vez que la vi salir de casa ese día. Al principio pensé que simplemente se había retrasado. Pasó una hora. Después 2. Le envié un mensaje. ¿Todo bien? No respondió. Pensé que quizá estaba ocupada. Después pasaron más horas. Comencé a preocuparme. La llamé. Nada. Volví a llamar. Nada. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Pamela nunca desaparecía sin avisar. Aunque estuviera ocupada, siempre respondía. Empecé a pensar que quizá había tenido un accidente. Revisé sus redes sociales. No había mensajes. No había publicaciones. Hasta que, varias horas después, apareció una historia en Instagram. Era una fotografía de una playa. Reconocí inmediatamente que no era un lugar cercano. Debajo de la imagen Pamela había escrito: Siempre amaré esta playa. Me quedé mirando la pantalla. Al principio no entendí. Pensé que quizá era una foto vieja. Pero después vi que la había publicado hacía pocos minutos. Entré a su perfil. Había más historias. Una comida. Un hotel. Una vista al mar. Pamela estaba de viaje. Y no estaba sola. En una de las publicaciones aparecía con varias personas. Reconocí a su familia. Sus padres. Sus hermanos. Algunos primos. Todos estaban sonriendo. Todos estaban disfrutando unas vacaciones. Un viaje del que yo no sabía absolutamente nada. Sentí una mezcla de confusión y preocupación. No entendía cómo podía estar pasando eso. Mi esposa había salido de nuestra casa con una maleta diciendo que iba a entregar ropa de su prima. Y ahora estaba en una playa con toda su familia. Lo primero que pensé no fue enojo. Fue miedo. Pensé que algo grave había ocurrido. Que quizá me estaban ocultando algo. La llamé nuevamente. Esta vez contestó.
¿Dónde estás? Hubo unos segundos de silencio. Martín. ¿Dónde estás? Ella suspiró. Estoy de viaje. Sentí que me quedaba sin palabras. ¿De viaje? Sí. ¿Con quién? Otra pausa. Con mi familia. No sabía qué responder. Solo podía pensar una cosa. Mi esposa llevaba un mes casada conmigo. No habíamos tenido nuestra luna de miel. Y acababa de descubrir por una historia de Instagram que se había ido de vacaciones con su familia sin decirme nada. Cuando escuché que Pamela estaba de viaje con su familia, lo primero que pensé fue que había alguna explicación. Tal vez era una sorpresa. Tal vez había ocurrido algo que yo no sabía. Tal vez simplemente había tomado una mala decisión. Pero entonces recordé algo. La maleta. La forma en la que había salido de la casa. La manera tan tranquila en la que me dijo que volvería después. Todo empezó a tener sentido. Pamela, ¿con qué dinero pagaron ese viaje? Hubo un silencio al otro lado de la llamada. Ese silencio me preocupó más que cualquier respuesta. ¿Por qué preguntas eso? Porque no entiendo cómo pudiste organizar un viaje así cuando nosotros ni siquiera hemos hecho nuestra luna de miel. Respóndeme. Ella suspiró. Usé mis ahorros. Me quedé callado. ¿Qué? Usé mi dinero. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué dinero? Mis ahorros. No entendía. Pamela, ¿de qué estás hablando? Del dinero que teníamos guardado. En ese momento sentí que algo no estaba bien. ¿Estás diciendo que tomaste dinero de nuestra cuenta? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue suficiente. Colgué la llamada. Abrí inmediatamente la aplicación del banco. Durante unos segundos pensé que quizá estaba equivocado. Quizá había entendido mal. Quizá había otra cuenta. Pero cuando entré, sentí que se me detuvo el corazón. La cuenta estaba en cero. Todo el dinero que habíamos estado ahorrando durante años había desaparecido. Ese dinero no era una cantidad pequeña. Era nuestro fondo para comenzar nuestra vida juntos. Ahí estaba el dinero para la casa. Para emergencias. Para nuestros planes. Para nuestro futuro. Y ahora simplemente no estaba. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesarlo. Después sentí algo que pocas veces había sentido. Una mezcla de enojo y decepción. La llamé nuevamente. Contestó después de varios tonos. ¿Por qué hiciste eso? Mi voz ya no era tranquila. Martín. ¿Por qué tomaste todo nuestro dinero? Porque mi familia lo necesitaba. Me quedé confundido. ¿Tu familia lo necesitaba? Sí. ¿Para qué? Para este viaje. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que usaste nuestros ahorros para llevar a tu familia de vacaciones? Ellos se lo merecen. Esa respuesta me dejó completamente sorprendido. ¿Ellos se lo merecen? Sí. ¿Y yo qué? Silencio. ¿Dónde quedo yo? Martín, no exageres. ¿No exagero? Sentía como mi voz empezaba a elevarse. Pamela, somos recién casados. Lo sé. Tenemos planes juntos. También lo sé. ¿Y aún así tomaste todo el dinero sin decirme nada? Ella respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. No te invité porque les caes mal. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Que no te invitamos porque mi familia no quería que fueras. No sabía si sentir enojo o tristeza. ¿Entonces por eso tomaste mi dinero? No es solo tu dinero. Era de los dos. Mi familia también es importante. Tu familia ni siquiera me respeta. Porque ellos saben lo que es mejor para mí. Aquella frase fue la última que pude soportar. Sentí una rabia enorme. No contra el viaje. No contra la cantidad de dinero. Sino contra la forma en la que me había excluido de mi propia vida.
Tomé mi celular y lo lancé contra la mesa. No fue un golpe contra ella ni contra nadie. Fue simplemente una reacción de frustración. La pantalla se rompió en una esquina. Me quedé mirando el teléfono en silencio. Respiré profundamente. En ese momento entendí que discutir con Pamela no iba a cambiar nada. Ella ya había tomado una decisión. Así que yo tomé la mía. Recogí el celular y empecé a pensar qué podía hacer. Lo primero era recuperar el dinero. No iba a quedarme sentado esperando a que regresaran como si nada hubiera pasado. Revisé toda la información que tenía del viaje. El hotel. Las reservaciones. Los datos de contacto. Llamé directamente al hotel. Buenas tardes. Necesito hablar con alguien encargado de una reservación. Me comunicaron con administración. Expliqué la situación. Les dije que el dinero utilizado para pagar ese viaje provenía de una cuenta compartida sin mi autorización. La respuesta que recibí fue la que esperaba. Lo sentimos, señor, pero la reserva no está a su nombre. Pero el dinero salió de nuestra cuenta. Entiendo, pero nosotros solo podemos tratar con la persona que realizó la reservación. Entonces no pueden hacer nada. Necesitaríamos una autorización del titular de la reserva o algún proceso legal. Colgué. Estaba frustrado. Pero no pensaba rendirme. Entonces recordé algo. Ese hotel no era desconocido para mí. Por mi trabajo como transportista había pasado muchas veces por esa zona. La cadena de hoteles era una de las que frecuentaban algunos conductores porque tenía convenios para personas que viajaban constantemente por trabajo. Incluso había conocido al dueño de la cadena en una ocasión. No éramos amigos cercanos, pero habíamos hablado varias veces. Busqué su contacto. Al principio dudé. Pensé que era exagerado. Pero después recordé que no estaba pidiendo un favor injusto. Solo quería que alguien escuchara la situación. Le escribí. Le expliqué quién era y le pregunté si podía hablar conmigo. Me llamó unos minutos después. Martín, dime qué ocurre. Le expliqué todo. Le conté que mi esposa había tomado nuestros ahorros, había llevado a su familia de viaje y que ahora el hotel me decía que no podía intervenir porque la reserva no estaba a mi nombre. Esperaba que me dijera que no podía hacer nada. Pero su respuesta fue diferente. Esto no me parece correcto. Me quedé callado. Una cosa es que alguien reserve un hotel y otra muy diferente es que use dinero obtenido de una situación así. Entonces, ¿puede ayudarme? Hubo una pausa. Voy a hacer lo posible. ¿Qué significa eso? Significa que voy a investigar qué pasó y voy a buscar una solución. Le agradecí. No sabía qué iba a ocurrir. Pero por primera vez desde que descubrí todo, sentí que alguien entendía la situación. Horas después recibí una llamada. Era el gerente del hotel. Me informó que habían revisado la información y que querían hablar directamente con Pamela y su familia. Al principio pensé que simplemente les pedirían explicar la situación. Pero la conversación terminó de una manera que nadie esperaba. Cuando los contactaron, Pamela y su familia comenzaron a negar todo. Dijeron que yo estaba exagerando. Que era un problema de pareja. Que el dinero era de Pamela. Pero cuando el hotel solicitó documentos y comprobantes, comenzaron a ponerse nerviosos. La situación escaló. Finalmente, el hotel decidió llamar a las autoridades. Cuando la policía llegó, Pamela y su familia intentaron explicar la situación. Pero las cosas empeoraron cuando uno de sus primos empezó a discutir con los oficiales. Según me contaron después, el hombre perdió el control y terminó golpeando a uno de los policías. En ese momento todo cambió. Ya no era simplemente una discusión familiar. Había una agresión a un oficial. Los llevaron a declarar. La noticia comenzó a circular rápidamente. Al día siguiente apareció en algunos medios locales. La imagen de la familia saliendo del hotel terminó siendo publicada. No era algo que yo hubiera buscado. Pero la situación había llegado demasiado lejos. Mientras tanto, yo inicié otro proceso.
Presenté una denuncia contra Pamela por abuso de confianza. Porque más allá del viaje, más allá de su familia y más allá de lo que pensaran de mí, había algo que no podía ignorar. La persona que debía estar construyendo una vida conmigo había tomado una decisión que afectó completamente nuestro futuro. Y lo hizo sabiendo que yo nunca habría aceptado. Ese día entendí que el problema nunca fue que su familia no me quisiera. El problema fue que Pamela decidió ponerse del lado de ellos y dejarme fuera de mi propio matrimonio. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Después de todo lo que ocurrió con el hotel y la denuncia, pensé que Pamela finalmente entendería la gravedad de lo que había hecho. Pensé que quizás se daría cuenta de que no se trataba solamente de un viaje. No se trataba de que yo estuviera molesto porque no me invitaron. El problema era que había tomado una decisión enorme sin consultarme, utilizando dinero que ambos habíamos guardado para nuestro futuro. Pero ocurrió todo lo contrario. La primera vez que Pamela me llamó después de que su familia regresó, no fue para disculparse. Fue para reclamarme. Contesté la llamada y lo primero que escuché fue su voz molesta. ¿Estás satisfecho? No entendí la pregunta. ¿De qué hablas? De lo que hiciste. Suspiré. Pamela, tú sabes perfectamente lo que pasó. Humillaste a mi familia. No. Tus decisiones tuvieron consecuencias. Hiciste que nos trataran como delincuentes. Yo no obligué a nadie a hacer nada. Arruinaste el viaje. No podía creer que estuviera enfocándose en eso. ¿De verdad eso es lo único que te importa? Mi familia quedó en vergüenza. Pamela, usaste nuestros ahorros sin decirme nada. Ya te dije que era dinero que yo también tenía derecho a usar. Pero lo usaste para algo que nunca acordamos. Porque sabía que ibas a decir que no. Esa frase me dejó en silencio. Porque en realidad ella misma estaba admitiendo que había tomado la decisión sabiendo que yo no estaría de acuerdo. Entonces sabías que estaba mal. No. Sí. Lo hice porque mi familia lo necesitaba. No era una emergencia. Para mí sí. La conversación terminó mal. Ella me dijo que no quería volver a hablar conmigo. Yo tampoco sabía qué más podía decir. Pero lo peor vino después. Durante las siguientes semanas comencé a recibir mensajes. No solo de Pamela. También de varios miembros de su familia. Algunos me insultaban. Me llamaban egoísta. Decían que había destruido la vida de Pamela. Que nunca había estado a su altura. Que desde el principio habían tenido razón sobre mí. Uno de sus tíos incluso escribió que Pamela había cometido un error al casarse conmigo. No respondí. Guardé todos los mensajes. Sabía que cualquier conversación podía ser utilizada después de alguna manera. Mi objetivo ya no era discutir. Era resolver la situación legalmente. Cuando llegó el momento del juicio, una de las primeras cosas que revisaron fue la cuenta donde estaba guardado el dinero. Ahí ocurrió algo que cambió completamente la situación. La cuenta estaba únicamente a mi nombre. Pamela había depositado aproximadamente el 30% del dinero total durante nuestra relación. Eso era cierto. Pero no existía ningún documento que indicara que la cuenta era compartida. Tampoco existía ningún acuerdo donde ella tuviera autorización para retirar todo el dinero. Ella intentó explicar que, al estar casados, tenía derecho a utilizarlo. Pero la situación era más complicada que eso. El juez revisó los movimientos de la cuenta. También revisó las pruebas. Los mensajes. La forma en la que se realizó la transferencia. La falta de autorización. Y finalmente llegó la resolución. Pamela tendría que devolver el 100% del dinero utilizado. No solamente la parte que yo había aportado. Todo. Además, tendría que pagar una cantidad adicional por los daños ocasionados. La razón era que el dinero no había sido utilizado para un gasto común del matrimonio. Había sido utilizado para un viaje personal del que yo fui excluido deliberadamente. Cuando escuché la sentencia sentí una mezcla extraña. No sentí felicidad. Realmente no quería llegar hasta ese punto.
pero también sentí alivio. Porque durante mucho tiempo había sentido que nadie estaba entendiendo lo que había ocurrido. Para mí no era un problema económico. Era una cuestión de confianza. Mientras el proceso legal avanzaba, ocurrió otro problema. Mi automóvil apareció vandalizado. Tenía rayones profundos en la pintura y algunos daños en la carrocería. Al principio no sabía quién había sido. Pero revisé las cámaras de seguridad de la zona. Y ahí apareció la respuesta. Uno de los primos de Pamela había sido quien lo hizo. Lo reconocí inmediatamente. Era un joven de 17 años. Cuando las autoridades revisaron la grabación, no pudo negar lo ocurrido. Por su edad, el caso fue manejado por las autoridades correspondientes para menores. Terminó en un proceso dentro del sistema juvenil. Su familia intentó decir que yo estaba exagerando nuevamente. Pero esta vez ya no podían cambiar los hechos. Había pruebas. Había grabaciones. Había documentos. Cada vez que intentaban justificar una acción, aparecía una nueva evidencia que demostraba lo contrario. Después de todo esto, Pamela y yo iniciamos el proceso de divorcio. La verdad es que nuestra relación ya no tenía forma de recuperarse. No podía volver a confiar en ella. Y ella tampoco parecía aceptar su responsabilidad. Durante el proceso, Pamela seguía molesta conmigo. Me enviaba mensajes constantemente. Algunos eran reclamos. Otros eran insultos. Me decía que había destruido su familia. Que era una mala persona. Que algún día me arrepentiría. Al principio no quería guardar esas conversaciones. Solo quería terminar todo y seguir adelante. Pero mi abogado me recomendó conservarlas. Así que las guardé. Durante una audiencia, esos mensajes fueron presentados como evidencia. El juez los revisó. Y eso tuvo consecuencias. La cantidad que Pamela debía pagar aumentó. No por los insultos en sí, sino porque demostraban que no existía arrepentimiento y que continuaba intentando responsabilizarme por una situación que ella había provocado. Finalmente, después de meses de trámites, el divorcio terminó. Pamela y yo dejamos de ser oficialmente una pareja. Nunca imaginé que una relación que comenzó con tanto cariño terminaría así. Cuando miro atrás, creo que hubo muchas señales que ignoré. Los comentarios de su familia. La forma en la que ella evitaba defenderme. La manera en la que siempre buscaba justificar las opiniones de otros sobre mí. Pero supongo que muchas personas no vemos esas cosas cuando estamos enamorados. Queremos creer que la persona que tenemos al lado piensa igual que nosotros. Aprendí muchas cosas después de esto. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que esa persona tome decisiones importantes sin ti. Aprendí que la confianza es algo que se construye durante años y puede romperse en un solo momento. Y aprendí que la familia de alguien puede influir mucho en una relación, pero al final la decisión de traicionarte siempre pertenece a la persona con la que estás. No sé qué fue de Pamela después del divorcio. Sé que su familia dejó de hablarme. Eso no me importa. No guardo rencor. Solo espero no volver a permitir que alguien me haga sentir que mis esfuerzos, mi trabajo o mi valor dependen de la opinión de otros. Al final, perdí un matrimonio. Perdí tiempo. Perdí dinero. Pero también recuperé algo que había perdido durante los últimos meses. La tranquilidad. Y eso no tiene precio.